Él dice, no, la inflamación, por si acaso le dijo a todos, no es una enfermedad, porque pensaba que la inflamación era una enfermedad. La inflamación no es enfermedad. La inflamación es una respuesta inespecífica. Él lo dijo así. Es una respuesta inespecífica. ¿Por qué? Porque siempre se va a dar la misma respuesta, la misma reacción, si sucede en cualquier órgano o tejido, y si el agente causal es diverso, siempre va a ser lo mismo. La hiperemia, la hinchazón y el dolor. Siempre va a responder de la misma forma. Después, Mechnikov, creo que se llama Eli Mechnikov, que es un investigador ruso, él vio por primera vez la fagocitosis. En ese tiempo recién estaban comenzando se había descubierto el microscopio, y él vio a través del microscopio cómo era el proceso de fagocitosis en el mesenterio de una rana, creo que lo vio. Bueno, hizo varios experimentos y lo observó, y desde que él vio eso, él pensó, ya, entonces dijo, él quiere decir que la inflamación se basa en qué cosa, se basa en una respuesta celular. O sea, él pensaba que la inflamación era que las células sean llevadas al sitio donde está la agresión y que los fagocitos, o sea, los macrófagos, eran los encargados de la respuesta. Claro, dice que todo el mundo se burlaba de él, porque nadie concebía de que eso podía suceder. Pero es que él lo estaba diciendo porque lo había observado, pero nadie le creía. Y después de mucho tiempo ganó el premio Nobel de la medicina. Ahora, no sé si fue antes que muera o después, porque él compartió el premio del Nobel de la Medicina con Ehrlich, que hablaba acerca de la teoría humoral. Él hablaba de la teoría celular y Ehrlich de la teoría humoral. Pero es que ambos son los que responden ante el proceso de la inflamación. Bueno, pero así es, ¿no? Después tenemos a otro que es el Sir Thomas Lewis. Sir Thomas Lewis es un personaje muy, muy importante, porque fue el primero en descubrir, o fue el que descubrió los mediadores químicos de la inflamación. Un mediador químico de la inflamación, la histamina. Él lo descubrió. Y a partir de este descubrimiento viene el descubrimiento de qué cosa, de los antiinflamatorios. La histamina fue el primer mediador químico que fue descubierto. Y ahora me dirán, ¿y qué es un mediador químico? Un mediador químico es una sustancia responsable de todos los eventos o acontecimientos que suceden en una inflamación, tanto aguda como crónica. Y ahorita lo vamos a ver. A ver, dice, ¿inflamación puede ser originada de qué? Dice, miren, acá hay algo muy importante y quiero que lo tomen en cuenta. Dice que acá la inflamación se puede originar por factores endógenos o causas endógenas. ¿Y qué dice ahí? La necrosis tisular. No dice que la necrosis tisular me puede producir inflamación. ¿Para qué? ¿Cómo me puede explicar que una necrosis tisular me pueda producir inflamación? ¿Cómo puede explicar eso? Y además te dice factores inmunológicos, hipersensibilidad, inclusive acá también podría ir la fractura ósea. Entonces, ¿por qué la necrosis tisular nos puede producir inflamación? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden los objetivos de la inflamación. ¿Cuáles serán? Entonces, ¿por qué una necrosis tisular tiene que producir inflamación? ¿Qué va a conseguir con la inflamación y la necrosis tisular? La reparación. Ahora, la reparación, también nos dicen, la reparación puede ser a través de dos procesos. La regeneración, o sea, que se vuelvan a sustituir las células, y la cicatrización. Pero si yo hablo de necrosis tumoral, necrosis tisular, ¿estoy hablando de muerte o no estoy hablando de muerte? Entonces, ¿tendrá oportunidad de poderse regenerar? No. Entonces, la reparación siempre va a ser a través de la cicatrización. Entonces, ¿por qué una necrosis tumoral me lleva a la inflamación? ¿Para qué? Para reparar. Bueno, los factores inmunológicos como las reacciones de hipersensibilidad necesariamente me llevan a una reacción inflamatoria. Y los exógenos es un mar de causas, ¿no? Hablan de los factores mecánicos, químicos, biológicos, que son los más estudiados y que son las causas de las enfermedades, ¿no? Factores inertes, cuerpos extraños, etcétera, ¿no?
hablar de las causas, pues hablar cuál es la causa de la patología. Y nos habla también, el mismo libro se cuestiona y dice, oye, ¿alguna vez la inflamación será perjudicial? ¿Cuándo? ¿En qué situaciones? Dice, ¿en qué situaciones? Porque pueden ser inducidos o exacerbados por una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, ¿no? Dice, el asma. El asma, que es una reacción inflamatoria donde se produce, ¿qué cosa? El espasmo o el broncoespasmo, ¿no? Se cierran los bronquios, ¿no? Y no permite una buena respiración, además de la elaboración de mayor cantidad de moco. La osteoartritis, la inflamación de las articulaciones. Si una articulación se lesiona, el proceso de reparación, que es a través de un tejido conjuntivo, lo que va a hacer es que no le va a permitir el movimiento de la articulación, ¿sí o no? Entonces, en este caso, la inflamación, ya entrando al proceso de reparación, no es conveniente, ¿no? Porque le quita la movilidad. Bueno, y acá también mencionan algunas enfermedades autoinmunes como el lupus y el pemphigo. O también nos llaman, miren, dicen, ¿no? ¿En qué situación es perjudicial? La fibrosis hepática por plantas tóxicas en equinos. Bueno, en realidad por todas plantas tóxicas, que no solamente en equinos, sino también en otras especies. Entonces se produce fibrosis hepática. ¿Por qué? Porque hay toxinas que pueden dañar al hepatocito, ¿no? Entonces, el daño del hepatocito va a ser que esta sustancia va a llegar por vía de la sangre. ¿Dónde llega primero la sangre? Si nosotros lo situamos en un lobulillo, ¿dónde creen que llega primero la sangre? ¿A la perilobulilla o a la centrolobulilla? ¿Dónde llega primero la sangre? ¿A la peri o a la centrolobulilla? ¿A la peri, profesora? A la perilobulilla, claro. Así es. La irrigación es de peri hacia el centro. Y es porque también acá entra a taller el concepto de acino hepático. Nosotros siempre lo vemos como lobulillo hepático, ¿no? Pero el acino hepático habla también de un orden que viene, el orden de la irrigación. Entonces, la irrigación parte justamente del espacio porta. El espacio porta, que es la primera zona, la que está cercana al porta, la zona intermedia, que es la segunda, y la tercera zona, que es aquellos que están cerca a la vena centrolobullar. Un acino hepático está delimitado entre dos venas centrolobulares. La que está cercana a las venas centrolobulares se llama la zona 3, que es que recibe sangre ya de tercera mano. Entonces, la primera que recibe sangre de primera mano es la que se encuentra cerca al espacio porta. Por eso es que va a producir una fibrosis hepática, porque acá hay un daño a largo plazo. Bueno, las enfermedades, dice autoinmunes y también las psicológicas. Bueno, y acá hay un cuadrito que habla acerca de las enfermedades por reacciones causadas por reacciones inflamatorias, y que, bueno, es interesante, pero yo les digo, no, acá se repite dos cosas, tanto el agudo como la crónica, como es el asma, ¿no? Y en ambos igual, ¿no? Eosinófilos, anticuerpos inmunoglobulinarios. Componentes de la respuesta inflamatoria. ¿Quiénes participan en la respuesta inflamatoria? Todo lo que vemos acá. El plasma sanguíneo, el plasma, como tal, como líquido, con sus proteínas, las células que circulan, los granulocitos, o también que tienen núcleo segmentado, como que se llaman los polimorfos nucleares, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, los linfocitos, los monocitos, las plaquetas, las proteínas contenidas en el plasma, los vasos sanguíneos, como es el endotelio, el músculo liso, la membrana basal, los constituyentes celulares y extracelulares del tejido conectivo, la célula plasmática, también llamada plasmocito, los fibroblastos, los macrófagos y los que forman la matriz extracelular, ¿no? Los proteoglicanos, etc.
O sea, todos participan. Bueno, y acá están los hitos históricos que les hablaba, miren, el papiro, ¿no? 3000 años. Celso fue el primero en enumerar los 4 signos cardinales. Rudolf Virchow es el que añadió un quinto signo, ¿no? Pero en el año 1900 y tanto. Pero es que ya lo habían, por si acaso, este quinto signo cardinal lo estaban diciendo desde muy antes, pero nadie lo consideraba y no lo tomaba en cuenta. Pero Rudolf Virchow, que es el padre de la patología moderna, que habla acerca del concepto celular, es el que dijo, no, sí hay un quinto. Y entonces, como él es una autoridad en la medicina y en la patología, dijeron, sí, es el quinto. Le hicieron caso, ¿no? En mencionar, ¿no? En mencionar y que todos lo escucharon. Algunos dicen que fue Paracelso el que había mencionado hacía tiempo. Yo siempre decía, no, Virchow no, pero sí Virchow fue el que habló con autoridad para que sea considerado como quinto signo de cardinal. Ahí está John Hunter. John Hunter fue el que dijo, ¿no? La inflamación es una respuesta inespecífica, no es una enfermedad. Y habla de una respuesta estereotipada, ¿no? Ahí está Elis Mechnikov en 1800 que descubre el proceso de fagocitosis. Y también tenemos Thomas Lewis, que es el que descubre, ¿no? el primer mediador químico de la inflamación. Él hace un experimento bien sencillo que le llama la triple respuesta de Lewis. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Mires, ¿qué hace? Agarra una regla y se la pasa por la mano. Esto es a nivel de la... Dice que él hacía muchos experimentos a nivel de la piel para demostrar la inflamación y las fases de la inflamación. Siempre tenía en la cabeza cómo demostrar las fases de la inflamación. Entonces él agarraba, y este es uno de ellos porque le llamaron la triple respuesta de Lewis. Agarra un utensilio que tenga el borde romo y lo comenzó a pasar por la piel, ¿no? Fuerte, friccionando. Entonces, después que fricciona, comienza a observar. Dice, al segundo, o sea, 1 o 2 segundos, la zona en que está siendo friccionada se vuelve totalmente pálida. Esa es la primera respuesta de Lewis. Dice que ahí se produce, ¿qué cosa? Una vasoconstricción. Pero esa vasoconstricción dura solamente 1 segundo, nada más. O sea, ¿puedes verlo? Sí, cuando se trata de ¿qué? Cuando se trata de fricciones leves a moderadas o daños leves a moderados. La siguiente, al cabo de unos minutos, esa zona que estaba pálida, bueno, al cabo de segundos, ya no se vuelve, ya deja de ser pálida y se pone roja. Esa es la segunda reacción por respuesta de Lewis. Y la tercera, que al cabo de unos minutos, la zona roja sigue siendo roja, pero comienza, ¿qué cosa? Comienza a hincharse. Y esa es la tercera o la triple respuesta de Lewis. Bueno, entonces, así, con esta, él fue el que descubrió la histamina, que es un mediador químico de la inflamación. Y a partir de acá, pues, se comenzaron a descubrir los antiinflamatorios. Creo que las industrias farmacéuticas deberían de ponerle un monumento así como los signos cardinales de la inflamación. Ahí están: rubor, calor. Tanto el rubor como el calor, la responsable de estos eventos es la IPL. El tumor está relacionado, es la hinchazón, es por la presencia de un exudado líquido. Y el dolor que se produce por presión y mediadores sobre terminaciones sensitivas nerviosas, ¿no? A nivel de la piel. Bueno, y acá dice que en 1858 añadió la verdadera función y ponen esta caricatura para poder reconocer esto, ¿no? El calor, el rubor, la hinchazón, el dolor y la quinta, que es la pérdida de la piel. No está sosteniendo nada. Bueno, en este caso sí la paso porque no me gusta nada. Y estos son los mediadores, los principales
Primero que... ¿Qué ha pasado con sus compañeros? ¿Tienen algo? ¿O están enfermos? Las chicas no, la primera no. Bueno, miren chicos, ahí está acá, acá están agrupados, ¿no? Según su naturaleza, y acá sí están en una sola lista, pero miren, es imposible tratar de aprendérselo de memoria, ¿no? Pero sí analizar qué es lo que hay. Este es el medidor químico, su nombre, cuál es la fuente donde le podemos encontrar o quién la produce, y estas son las acciones, ¿no? Ahora miren, acá yo creo que el examen o la evaluación de este cuadro es lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son las principales acciones de los medidores químicos de la inflamación? ¿Quiénes se repiten más en cada uno de ellos? O la mayoría de ellos. ¿Cuáles son las acciones que más se repiten? Vamos a la presión. ¿Y qué más? La permeabilidad vascular. Y el aumento de la permeabilidad vascular. Miren cuántas veces se repite. Pero así como hay acciones que se repiten, hay algunas medidores químicos que solamente son responsables de una, o dos son responsables de un acontecimiento. Por ejemplo, miren, el dolor. ¿Quién es el responsable del dolor? ¿Las qué? Prostaglandinas. Las prostaglandinas, sí. Y Ciminas. sí. Dolor. La fiebre, por ejemplo. ¿Quién es el responsable de la fiebre? Solamente las prostaglandinas. Pero también pueden ser las cimientos. Entonces, chicos, estos son los mediadores químicos de la inflamación. La histamina, que fue la primera en descubrirse, las prostaglandinas, leptotrienos, citocinas, quimiosinas, factor activador de las plaquetas, complementos, cininas, un sistema de cininas, el sistema de coagulación y fibrinolítico también debería ser considerado. Ahora viene la gran clasificación de la inflamación. La inflamación aguda y la inflamación crónica. ¿Y esto depende de qué? Depende del tiempo, ¿sí? Principalmente del tiempo. Tenemos una inflamación de corta duración y tenemos una inflamación de larga duración. Entonces, según su duración, pues la clasificación es decir, aguda y crónica. Pero cada una de ellas tiene sus propias características, ¿sí o no? ¿Eh? Dice, duración relativamente corta, minutos, horas o pocos días. Ni siquiera, miren chicos, ni siquiera habla de semana. Ni siquiera habla de semana. Minutos, horas o pocos días. Pero se inicia rápidamente. ¿Y cuál es la característica? Por eso está de rojo. Dice, se caracteriza por el sudado, ¿qué? De fluidos plasmáticos. Fluidos plasmáticos. ¿Dónde está el fluido plasmático? ¿Dónde se encuentra el fluido plasmático? ¿Dónde se encuentra el plasma? ¿Dónde? El sangre. ¿Dónde se encuentra el plasma? En la sangre, pues en la sangre. Oye, ustedes están durmiendo, están despiertos. No dije sangre, pero bajita más. ¿Quieren contestar? Entonces, en la sangre, miren, en la sangre. Además, también dice el exudado de fluidos plasmáticos y la migración de leucocitos. Mejor dicho, una palabra pero no está dando vuelta, la migración de los neutrófilos. Entonces, una inflamación aguda, siempre voy a tener ¿qué cosa? Exudado líquido y la presencia de los neutrófilos en términos generales. En cambio, la inflamación crónica, que dura, miren, semanas, meses o incluso también años. ¿Cuál es la característica? La característica es que tiene infiltrado de células inflamatorias como los linfocitos, los macrófagos y también podemos considerar las células plasmáticas.
Pero además también de eso nos habla de un tejido conectivo, que le hemos denominado, ya lo hemos denominado hace tiempo, ¿no? Hasta con la congestión crónica, se llama fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Un tejido. La fibrosis. Entonces, ahí están, miren, las diferencias no solo en el tiempo, sino también en la composición de la inflamación. La inflamación aguda, ahí está. Y acá en este dibujo hacen una comparación, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? La presión hidrostática, el plasma siempre está en equilibrio, no hay un equilibrio, todo es normal. Trasudado, ¿qué pasa cuando hay un trasudado? Dice que esto se puede producir por incremento de la presión hidrostática. ¿Y cuándo se incrementa la presión hidrostática? Cuando hay una obstrucción en el flujo venoso, por ejemplo, una falla cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, la congestión eleva la presión hidrostática y por eso que sale líquido, solo líquido. Ese es el trasudado que ya lo vimos, ¿sí? Se llama trasudado. ¿Qué pasa con el exudado? Con el exudado, miren que las células se contraen, permiten que estos espacios sean más amplios y por ahí salen las proteínas junto con el líquido, o sea, el plasma sanguíneo. Y eso es qué cosa, el exudado. Pero están viendo que no solamente esto, sino también hasta las células inflamatorias como los neutrófilos también salen. Y eso forma qué cosa, el exudado, ¿sí? Uy, me está dando sueño. Ah, claro, no lo olvido. Ahí está, Ricardo. Y esto es lo que sucede, miren, esto es lo que sucede. Este libro de Steven Silogo, este libro, a mí me encanta Steven Silogo, ¿saben por qué? Porque pone primero el dibujito y después te pone la microscopía de lo que es en el dibujo. Entonces, primero en el dibujo te dice, mira, este es un vaso, debe ser un capilar, supongo. Este es un capilar, ¿no? Aquí está. Y miren lo que pasa con los neutrófilos. Los neutrófilos se van acercando al endotelio y luego van a través de las uniones intercelulares, van a salir hacia el espacio, ¿no? Miren, y aquí están, ¿no? Este es el vaso, un corte así, longitudinal de este vaso, debe ser una capilar longitudinal, y los neutrófilos se comienzan a acercar al endotelio. Recuerden que el flujo laminar, los elementos celulares siempre están en el centro, ¿no? Y así. Pero cuando se trata de inflamación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando pierde líquido, si pierde líquido, las células inflamatorias, en este caso los neutrófilos, se comienzan a marginar. O sea, se comienzan ¿a qué? A estar cerca del endotelio. Y después, ¿qué es lo que sucede? Miren, ¿qué es lo que sucede? Este es el vaso, así es, miren, este es el calibre del vaso. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya, ¿no?, está reaccionando como inflamación? ¿Qué le pasó al vaso? Miren el tamaño que tiene. ¿Cómo se llama eso? Vasodilatación. ¿Ah? Y las células, miren, comienzan a emigrar. Esta estaba acá afuera, y esta estaba acá adentro y ya salió afuera. Pero se darán cuenta también que este espacio, miren cómo está el tejido está más junto, pero miren qué es lo que pasa. ¿Está creando espacio o no está creando espacios? ¿Y eso cómo le llamamos en el tejido conjuntivo? ¿Ah? La laxitud. Si quiere decir que ha salido líquido y que también están saliendo ¿qué cosa? Los neutrófilos. Acá hay otra microfotografía, ¿no? Acá hay una microfotografía también. Es un vaso que también está dilatado y que también, miren, los neutrófilos se comienzan a marginar hacia el endotelio. ¿Y está laxo o no está laxo acá el intersticio? Miren, ¿sí? Si está laxo, quiere decir que ese es el efecto del líquido que ha salido del vaso sanguíneo y que ha provocado esta laxo, ¿sí? Microscópicamente, recuerden chicos que no vamos a poder ver el líquido, ¿sí o no? Microscópicamente no se ve el líquido. El líquido es un estado en el cual nosotros podemos observarlo macroscópicamente, pero no microscópicamente. Pero puedo ver el efecto que causa cuando el líquido sale, ¿sí? ¿Y qué cosa es? La laxitud. ¿Sí?
Bueno, entonces en esta inflamación aguda vamos a ver tres cambios, tres cambios, ¿no? Que son la base de toda esta respuesta inflamatoria. Comenzamos por el 1, que habla acerca de los cambios vasculares. Y estos cambios vasculares dicen que son cambios en el flujo y en el calibre. ¿De qué estamos hablando? De la vasodilatación, tanto de las arteriolas como de las venas, ¿ya? Entonces dice vasodilatación arteriolar, que corresponde a ¿qué cosa? ¿Cómo se llama eso? Hiperemia. La hiperemia. Yo puedo hablar, ya podemos mencionar hiperemia, ¿no? Ustedes ya saben, si digo hiperemia, que hay vasodilatación de las arteriolas. Y cuando hablo de congestión o éstasis, ¿de qué estoy hablando? ¿De una vasodilatación de quién? Menos. ¿De quién? Venas. De Menos. las venas y Ménulas. y Arteriales. los canales. Como no. Exacto. Y dice en la microcirculación, ¿ah? Pero ojo, ¿ah? Recuerden que la microcirculación no solamente son las venas, las ménulas y las capilares. Las arteriolas también forman parte también de la microcirculación. Entonces, de la microcirculación yo tengo que también ser selectivo. Si estoy hablando de una congestión, de un éstasis, tengo que mencionar venas, ménulas y capilares. Bien, pero también, además de eso, nos dice que la sangre se vuelve lenta, dice, en los canales vasculares. ¿Por qué? Porque se incrementó la permeabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que está perdiendo líquido. La sangre perdiendo líquido. Y como se pierde líquido, ¿cómo se volverá la sangre? Más. La sangre si pierde líquido, ¿cómo se vuelve? Más que más viscosa o más densa. Y eso va a hacer que su velocidad comience a disminuir. Y esto dice hacia los espacios extracelulares. Entonces, por lo tanto, me va a determinar mi cosa una hemoconcentración. Pero va a haber modificaciones en la circulación de las células sanguíneas. O sea, los neutrófilos comienzan a adherirse hacia o a marginarse hacia el endotelio. Y a eso le denominan marginación. Bien, ¿cómo podemos ver o cómo podemos explicarnos el incremento de la permeabilidad? ¿Qué sucede para que salga el líquido del vaso sanguíneo hacia el exterior, sí o no? Que es el edema, que es que nos dice acá, ¿no? La salida de fluido rico en proteínas que se llama exudado hacia el intersticio. Este fluido rico en proteínas, cuyo nombre es exudado, dice que es la característica principal y de mayor especificidad. ¿De quién? De la inflamación aguda. ¿Y cómo se realiza esto? ¿Cómo sale este líquido? A través de la formación de brechas, que son espacios, entre las células endoteliales. Las células endoteliales acá tienen un espacio y por ahí se tiene que escapar el líquido. Estos espacios virtuales, dice, por estos espacios virtuales se produce el escape de líquido. ¿Sí? El líquido con las proteínas, por supuesto, ¿no? Las proteínas se absorben. Líquido rico en proteínas, que es el plasma. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son esos mecanismos que van a incrementar la permeabilidad. La primera, ¿no? La primera que vamos a mencionar habla de la contracción endotelial. ¿Quién es el responsable de esta contracción endotelial? ¿Qué dice ahí? ¿Quién es? La histamina, que fue el primer mediador en descubrirse, la histamina. Pero nos dicen que la histamina es responsable de una respuesta inmediata, rapidísima nada más. La histamina va a estar tanto en las células basófilas como también en los mastocitos, en el tejido conectivo. Los mastocitos que se encuentran en el tejido conectivo, estratégicamente ubicados en las proximidades de vénulas. Miren cuáles son las vénulas. No te dicen cualquier vénula, vénula que tenga de 20 a 60 micras de diámetro. ¿En dónde? En las mucosas y en la dermis. Entonces, cuando las células cebadas degranulen la histamina, pues van a ejercer su efecto justo sobre estas vénulas de 20 a 60. ¿Y qué va a hacer la vénula? ¿Qué va a salir de la vénula? Plasma. El líquido. El líquido rico en proteínas. Las células endoteliales, dice, las células endoteliales disponen de receptores H1 que van a determinar, o sea, que van a responder a este estímulo a través de la histamina. ¿Y qué es lo que van a hacer las células endoteliales? Se van a contraer. Hay contracción de estas células endoteliales.